Sí, claro, tú la puedes cargar sin problema, mirando. Hola, uno, dos, tres. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperarnos estos minutos. Estamos teniendo unos problemas tecnológicos. Bienvenidos a esta nueva charla del semillero. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Entonces le daré la bienvenida a mi compañero Santiago para que haga la introducción de la charla. Buenas tardes a todos. De entrada queremos agradecerles por parte del Semillero de Fusiones y Adquisiciones por tomarse el tiempo de venir y acompañarnos hoy en esta gran charla sobre las cualidades profesionales y personales de un buen abogado de M&A con nuestro invitado especial, el magistrado Alejandro Linares. Primero y antes de iniciar, pues creo que ya todos sabemos que últimamente ha crecido mucho la necesidad de las empresas de fusionarse, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, para poder crecer su capital. Por lo tanto, cada vez están más en demanda los abogados de M&A, de esta especialización, y por eso hoy el magistrado nos va a hablar un poco sobre cuáles son esas cualidades, esas características interdisciplinares que necesitamos todos nosotros, los cuales nos queremos especializar en M&A y tratar estos temas con cotidianidad. Entonces, sin más preámbulos, primero les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, lo hará nuestra coordinadora general, Ana. Entonces, Anita. Alejandro, gracias de nuevo por venir. Alejandro es magistrado de la Corte Constitucional desde el 2015, es abogado de la Universidad de los Andes con estudios en posgrado en Finanzas y Tributación Internacional y también tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Además, es doctor summa cum laude en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por esta invitación. Yo lo que quisiera tratar de hacer es una especie de conversatorio para que las personas que nos están escuchando puedan hacer preguntas generales o específicas en relación al tema de la charla, que son las calidades profesionales y personales que debe tener un abogado que trabaje en el área de fusiones y adquisiciones. Yo le preguntaba a Anita que cuando el doctor Mikkelsen, aquí presente, y yo estudiamos en esta universidad, no existían los semilleros, entonces digamos, la palabra semillero la he venido aprendiendo ya de viejo, pero supongo que es un grupo de trabajo y de investigación donde uno profundiza ciertos temas y adquiere ciertos conocimientos, pero también adquiere ciertas capacidades. Y lo que yo quisiera tratar de compartir con ustedes es no solo ciertos elementos profesionales que debe tener todo buen abogado, incluidos los abogados en el área de fusiones y adquisiciones, sino también mostrarles que el abogado en general tiene que tener una visión eh, muy precisa en el detalle, pero a su turno también muy importante en el entorno donde se está moviendo el tema del derecho de los negocios. No es, infortunadamente, el tema de fusiones y adquisiciones a mí me apasiona porque nada está escrito, tiene múltiples problemáticas, múltiples complejidades e implica, digamos, solucionar toda clase de problemas, desde los problemas de técnica jurídica, problemas
derecho nacional, derecho internacional, pero también hay unos problemas muy interesantes que yo le he aprendido al doctor Mikkelsen, y es en qué momento de una transacción, este es un tema apasionante, yo algún día cuando me retire voy a escribir un tratado psicológico sobre en qué momento de la transacción las lealtades de la administración de la compañía cambian. Ese cambio de lealtades generalmente se produce el día del cierre, o sea, cuando se transfiere la propiedad o el control de una compañía, pero va mutando, digamos, generalmente la administración es leal a su jefe, el vendedor, pero en algún momento de la transacción, en la medida en que ya se sabe que hay un nuevo dueño, las mentalidades y las lealtades de los gerentes se van volteando. Y ese es un aspecto psicológico, digamos, de psicología muy interesante, donde, digamos, uno, si tiene cierta percepción como abogado, tiene que entender ese tema que hay un momento crítico en el cual cuando uno le cambian el jefe, pues en algún momento uno cambia las lealtades. Pero antes de empezar mi charla, yo quisiera hacerle propaganda a un libro, que es este libro, no sé si algunos de ustedes lo tienen. Es un libro, básicamente recopilé todas las experiencias aprendidas del doctor Sergio Mikkelsen. Están plasmadas en este libro que muestra el proceso a través del cual se realiza una transacción de fusiones y adquisiciones, empezando por, digamos, las tratativas, las primeras tratativas donde todavía no hay documentos vinculantes, el momento de la firma del contrato de la transacción, el momento en el cual se están obteniendo los permisos antes de que cierre la transacción, el momento del cierre, que es un momento muy interesante, incluso a los vendedores, que generalmente son los clientes de los abogados, la nostalgia que producen los vendedores, perder o entregar su empresa, algunos temas que son apasionantes, y es qué pasa con ciertos cuadros o ciertas propiedades personales de los dueños que no quiere que se queden en la compañía. Esas son cosas de detalle demasiado importantes para los dueños, demasiado pequeñas por la transacción. Pero uno como abogado tiene que aprender a entender ese tipo de sensibilidades. Los que quieran comprar el libro, yo aquí le hago propagandas porque quiero vivir de las regalías de este libro. En la Feria del Libro, que viene próximamente, Tirán va a tener un stand donde ahí van a encontrar este libro para los que no lo tengan, y lo compren, por favor, para efectos de que se generen algunas regalías para el autor. Yo el año pasado le pregunté a la directora de Tirant que cuánto me iban a girar de regalías desde España, de la editorial Tirán en España. Y entonces me contestó con cierta risa, me contestó que 60 euros. Entonces hasta ahora este libro ha producido 60 euros de regalías, y ustedes no se imaginan la dificultad en el banco para recibir una transferencia del exterior por 60 euros. Vale más el tiempo de uno tratando de justificar de dónde vienen los 60 euros para saber que uno no es un traficante, pues que cumple con los estándares de hoy en día se llama SARLAF, creo, y el banco le hace a uno justificar por qué le están entrando a uno 60 euros del exterior, y eso, digamos, me da mucho orgullo poder recibir 60 euros de la editorial española. Pero independientemente de eso, yo quería compartir con ustedes, en mi experiencia, cuáles son las cualidades más personales que profesionales de un buen abogado de M&A. La forma fácil de hacerlo podría ser describir la biografía de Sergio Mikkelsen.
porque realmente Sergio es un abogado que lo he conocido a lo largo de, él es más viejo que yo, pero por más de 30 años en el trabajo. Y un primer elemento que yo creo que es importante, que uno también aprecia mucho en la práctica, es el buen colegaje. Buen colegaje en el sentido de que cuando uno trabaja en operaciones de fusiones y adquisiciones, generalmente se encuentra en la vida en distintas circunstancias. A veces del lado del comprador, a veces del lado del vendedor, a veces del lado del más poderoso en la transacción, a veces del lado del más débil. Y uno, como la vida da tantas vueltas, tiene que saber respetar a los colegas, porque generalmente se encuentra uno a veces con colegas en la profesión que cuando están en la parte fuerte de la relación humillan al contrario, pero sin saber que el día de mañana uno va a estar en la posición contraria. Y por eso uno aprecia mucho el colegaje en el sentido de que uno siempre debe tratar de ser el mismo y de no tratar de no humillar a la contraparte. Por más Napoleón que se sienta uno, uno tiene que entender que tiene que respetar a la contraparte, porque el día de mañana puede que los clientes se vayan, o sea, compra y vende y los compradores y los vendedores se van, pero uno en una oficina de abogados se va a encontrar con el mismo abogado varias veces en la vida. O sea, se lo puede encontrar en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 transacciones, y el respeto que uno tenga por los colegas también se va a ver reflejado en el respeto que los colegas van a tener en uno. Entonces, ese primer elemento es muy importante desde la perspectiva personal, y nadie, digamos, es monedita de oro, uno no le cae bien a todo el mundo, pero si uno respeta a los colegas lo van a respetar a uno. Ese primer elemento es fundamental en la vida y en la práctica de este tipo de transacciones, sobre todo que, como señalaba, a veces uno está en la posición del más fuerte, a veces está en la posición del más débil, a veces está representando uno a una familia que no es muy sofisticada, y del otro lado hay un banco muy sofisticado que está adquiriendo una compañía de una familia, y uno tiene que entender esas diferencias para poder, digamos, tratar bien y ser respetado no solo por los clientes, sino también por los colegas. Adicionalmente, un tema que yo sigo señalando, y es que uno nunca termina de aprender. Entonces le toca a uno estudiar, estudiar y estudiar y seguir estudiando, no solo derecho, sino tiene que, por ejemplo, conocer la industria donde está la compañía que está siendo adquirida, conocer la compañía misma, leerse los balances, las notas a los estados financieros para ver dónde están las contingencias, estudiar temas de derecho tanto nacional como internacional. O sea, uno permanentemente le toca estar estudiando para poder entender mejor una transacción. Entonces, nunca yo le digo a la gente que trabaja conmigo, aquí está el doctor Negret que trabajó conmigo, creo que ahora estamos oliendo más en Brigadier Luz de aquí, pero cuando uno, yo le digo a la gente que trabaja conmigo, estudie y triunfe, digamos. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno permanentemente tiene que estudiar y tiene que seguir aprendiendo y aprender de las experiencias, pero también investigar. Hoy en día es muy fácil porque existe Internet. No se confíen de ChatGPT ni de la inteligencia artificial, porque si bien es un buen insumo como para entender un problema, tiene muchas inexactitudes en cuanto, por ejemplo, cita libros que no existen, cita decisiones judiciales que no existen, cita documentos que nunca han sido publicados. O sea, es una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado. Y ahora, digamos, en el sistema judicial estamos mirando con mucho escepticismo el uso de la inteligencia artificial, porque es como cuando uno tiene un abogado que le dice, investígueme esto, la persona se va a jugar al fútbol
investiga poco y le llega a uno con el producto de la investigación y uno siempre tiene que decir, de todos modos, tengo que revisar si lo que me investigaron está bien. Ahora, si es un ser humano, está seguro que puede haber fallado, pero si es la inteligencia artificial, estén seguros de que no es lo correcto, porque por ejemplo, ChatGPT solo está hasta el 2021, entonces todo lo que ha pasado entre el 21 y el 23 no existe, y cuando ustedes investigan inteligencia artificial, les salen unas respuestas realmente muy generales, que son, digamos, políticamente correctas, pero no los llevan a resolver un caso concreto, porque generalmente tiene una palabra en inglés que se llama overall, en español, ¿cómo se dice overall? En general, y da la frase, da la conclusión, pero no es preciso. Por ejemplo, en los precedentes judiciales, ChatGPT nunca es preciso y siempre se equivoca. Por eso yo creo que ese tema es fundamental. Colegaje, estudiar mucho. Tercer tema que yo vería es el tema de humildad. Esa es una palabra fácil de decir, difícil de implementar, pero la humildad de uno como abogado, bueno, y en general en la vida, uno no tiene que sentirse que es el super Dios, y mucho menos en Emané. Yo me he encontrado con abogados en la práctica, pues ya desde hace más de 8 años no practico fusiones y adquisiciones, pero hay unos abogados que se creen, o abogadas, también existen las mujeres, que se creen que son son hijos de Dios sobre la tierra y maltratan al resto del mundo, partiendo de la base de que ellos son los dioses porque han hecho las transacciones más grandes sobre la historia de la tierra. Yo recuerdo un abogado que trabajaba conmigo, que en algún momento me ayudó a hacer una solicitud de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio en una fusión entre Exxon y Mobil. Y en ese momento era la transacción más grande del mundo en términos de valor, pero nosotros estamos haciendo pues solamente la solicitud regulatoria en Colombia, porque era una transacción que cubría múltiples jurisdicciones. Y esta persona, alguien le preguntó, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Entonces él dijo, no, yo estoy haciendo la solicitud de integración de la SIC, de la transacción más grande del mundo. Y obviamente donde estábamos todo el mundo se rió, porque empezaron a molestarlo como diciendo que era el que se creía el abogado más importante del mundo, y realmente lo que estábamos haciendo era un filing regulatorio en Colombia porque había activos de la transacción en Colombia. Entonces la humildad es importante escuchar lo que piensa la otra parte, no solo el abogado, sino lo que piensa el cliente que está del otro lado, para entender un poco los intereses que tiene la transacción y evitar, digamos, que el abogado se convierta en el actor principal de la transacción. Nosotros, los abogados, somos esclavos bien pagados, nos toca trabajar muchas horas, generalmente facturamos por horas, pero nunca somos los actores de reparto, no somos los actores principales de la transacción. El actor principal de la transacción son los clientes, los hombres de negocios que están haciendo el negocio, y uno como abogado, digamos, es el notario de la transacción, aunque es un notario un poquito más sofisticado porque tiene un rol de asesoría estratégica muy importante, pero uno nunca debe creerse que es el actor principal, sino simplemente uno tiene un rol secundario, y por eso la humildad es tan importante en materia de fusiones y adquisiciones. Lo otro, hay un estereotipo que tenemos los abogados, incluso ahora en la corte me he dado cuenta que hay muchos abogados que piensan que hablar largo y escribir largo es una virtud, y yo creo que es un defecto fundamental,
porque uno en la vida tiene que ser pertinente. ¿Pertinente qué quiero decir? Que tiene que ir a resolver el problema que le están planteando y tratarlo de resolver de manera breve, de manera profunda, obviamente, y ser uno que hablar corto y escribir corto. Eso nosotros los magistrados, ahí me incluyo, no lo hemos logrado. Nosotros escribimos sentencias de 300 páginas, yo no sé quién se las lee, no se las leen ni los magistrados, pero son sentencias para decir el día de mañana yo escribí las sentencias sobre lo que sea. Una sentencia se puede escribir de manera corta, en máximo 50 páginas, 40 páginas, siempre y cuando uno vaya a los argumentos centrales y a las razones de la decisión de una manera breve. Obviamente uno puede escribir más largo, pero cuando uno escribe corto es cuando ha tenido tiempo de editar lo que uno ha investigado. Entonces, la pertinencia y la brevedad es muy importante, sobre todo en transacciones de fusiones y adquisiciones. Ustedes no se pueden, yo nunca he visto al doctor Mikkelsen echándose un discurso de 1 hora para explicarle a un cliente por qué una cláusula se debe pactar o no. Esos son discursos breves, cortos. Obvio que las negociaciones son muy demoradas, pero uno no puede sentirse el dueño de la palabra y echar carreta en una operación que requiere mucha velocidad, y por eso se requiere ser muy sintético y resumir muy bien los argumentos y que sean persuasivos, pero de una manera breve. Lo otro, y esto sí que es importante, y creo que hemos avanzado mucho en esa medida, y es que hoy en día los conocimientos deben ser multinivel. ¿Qué quiero decir con conocimientos multinivel? Quiere decir que no solo uno debe ser el genio del derecho colombiano, que además cambia todos los días, sino también tiene que tener la capacidad de entender qué está pasando en otras jurisdicciones y qué está pasando también a nivel internacional con determinado tipo de, digamos, de los movimientos del derecho internacional a nivel de tratados, y a nivel de otras jurisdicciones, como ciertas jurisdicciones, por ejemplo los Estados Unidos, o como en Europa ciertos temas han sido manejados para efectos de las cláusulas, o para efectos de la ley, o por ejemplo cómo se maneja el tema antimonopolios en Europa, cómo se maneja el tema antimonopolios en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una transacción donde hay múltiples aristas en múltiples jurisdicciones, uno tiene que entender primero su rol, y segundo, entender, por ejemplo, que en la Comunidad en la Unión Europea no se puede tener una aprobación que sea, o sea, no se puede cerrar la transacción afuera de Colombia sin haber obtenido el permiso de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. O lo mismo en Estados Unidos, saber que allá hay dos autoridades de antimonopolios, que son el Departamento de Comercio y el Federal Trade Commission. Y a veces, dependiendo de la transacción, hay que hacer una solicitud en un sitio o hacerla en el otro sitio. Y uno tiene que tener eso en la cabeza, por lo menos para tener en cuenta cómo juega dentro del rompecabezas global una transacción en Colombia. Entonces, ese conocimiento multinivel que yo llamo es muy, muy importante, sobre todo en transacciones o en operaciones que van más allá de una jurisdicción. Y por si fuera poco, o sea, es casi un hombre perfecto el que trabaja en fusiones y adquisiciones. Por si fuera poco, tiene uno que saber de todas las disciplinas del derecho. No solo el derecho constitucional es fácil, pero póngase usted a estudiar derecho tributario. Hoy en día, pues en este librito yo casi me saco un ojo, casi llamo a Martín Acero a preguntarle qué era una fusión
reorganizativa. Hay una cantidad de categorías que se crearon en el estatuto tributario que nadie entiende para qué sirven, que no sirven para nada realmente, y uno no sabe si la transacción es grabable o no grabable. Yo me quedé en el mundo cuando trabajaba con el doctor Mikkelsen, en el cual pues o había enajenación o no había enajenación, y esas eran las dos categorías, pero no hoy en día unas categorías que existen que ya, hasta ya se me olvidaron. Me tocó durar como 2 días entendiendo el estatuto tributario en ese tema. Entonces, el tema tributario hay que saberlo, no hay que ser experto, pero hay que saber cómo, si una transacción es grabable o no en Colombia. Obviamente el tema laboral, y hoy en día el tema laboral es fundamental, no solo por el derecho laboral individual, sino también por los temas de seguridad social. En pensiones hay un concepto muy interesante que yo creo que ya se ve más, pero a mí no me tocó cuando estudié derecho laboral individual, que era el concepto de estabilidad laboral reforzada, que es un concepto que usa mucho la Corte Constitucional para darle estabilidad a cierto tipo de sujetos de protección especial, pero son temas que uno necesita por lo menos conocer para poder entender la transacción y poder asesorar de una mejor manera al cliente. Ahora poco tiene uno que saber pues, de contratos, se supone que uno sabe contratos, propiedad intelectual, hoy en día habeas data, adicionalmente pues de sociedades, pues si uno sabe sociedades no puede caminar. Aquí creo que las sociedades ya no es obligatoria, ¿cierto? En el nuevo pensum, o no sé si lo volvieron a dar, pero sociedades para mí era una materia importante. Obligaciones es fundamental, no sé si todavía dan obligaciones en los Andes. Y el tema ambiental, más y más, pues, con todo el tema del cambio climático, es un tema que va a ser importante al futuro, mucho más allá de los que aplican o los abogados que son expertos en derecho administrativo ambiental. En otras palabras, el derecho ambiental no solo es derecho administrativo, sino es mucho más que el derecho administrativo, y tiene unos elementos de mucha complejidad y que con el desarrollo del mundo van a ser cada día más importantes. Por si fuera poco, pues hay que saber uno también de seguros, hay que saber de, o sea, múltiples disciplinas que uno en la universidad nunca vio, pero que le toca repasar o aprender cuando realmente está en una transacción de este tipo, sobre todo cuando uno hace un análisis o lo contratan para hacer un análisis de una investigación, una auditoría jurídica, lo que los abogados de los Andes, los gomeros de los Andes llaman due diligence. La auditoría jurídica, cuando uno tiene que revisar, o sea, hacerle una especie de arqueología a una empresa que está siendo adquirida. Y en ese tema, pues tiene uno que saber de muchas especialidades y saber, obviamente, dónde están las contingencias de la compañía que está siendo adquirida. Cuando uno juega el rol de comprador, pero también más y más se está utilizando que el vendedor, para ahorrarse tiempo, contrate unos abogados para hacer lo que se llama un vendor's due diligence, donde le presenta el reporte de debida diligencia a los compradores, de manera tal que los compradores no tengan que utilizar el tiempo para hacer una debida diligencia mucho más extendida. Y por si fuera poco, hoy en día el tema de tierras, por ejemplo, hoy en día es un tema que yo no le desearía a nadie que estudie ese tema, porque es un tema apasionante realmente, porque cuando uno va a adquirir una compañía que tiene tierras, lo primero que tiene que ver es si hay baldíos. La Corte acaba de sacar una sentencia como de 200 páginas sobre baldíos. Yo me la he leído varias veces y todavía no domino el tema. Estoy preparando un salvamento de voto a esa sentencia. Es un tema muy complejo porque tiene que ver con
si una parcela de terreno es un bien baldío o no. Resulta que si es bien baldío, así uno tenga los títulos y esté inscrito en la matrícula inmobiliaria en un proceso de pertenencia, la Agencia Nacional de Tierras podría eventualmente decirle a uno que ese bien o esa parcela que hace parte de un globo de mayor extensión es un baldío y que ergo tiene que ser retornada al Estado porque el propietario de los baldíos es la nación. Ese otro tema de cuando, hoy en día, digamos, en el tema de tierras, no solo es mirar, yo supongo que bienes sigue siendo una materia obligatoria en los Andes, pero cuando yo estudié bienes, uno obviamente llega a la clase y no tiene ni idea qué es un folio de matrícula inmobiliaria. No sé si ustedes saben qué es eso, pero un folio de matrícula inmobiliaria es, hoy en día, registra todas las transacciones en relación a un inmueble. Hay un número catastral, no catastral, un número de registro de instrumentos públicos y privados. Y cuando uno estudia un folio de matrícula inmobiliaria en un proceso de día de diligencia, no solo debe darse cuenta quién es quién, sino por efectos de extinción de dominio, tiene que, y esto es un tema muy complejo que la jurisprudencia no ha tratado adecuadamente, porque tiene que ver con el estándar de buena fe exenta de culpa, si uno revisó por fuera del folio de matrícula inmobiliaria, si uno revisó quién era el comprador o quién era el vendedor para efectos de, por ejemplo, de extinción de dominio o para efectos de lavado de activos. Entonces, hoy en día, ese tema de tierras a mí me da pánico porque a pesar de que uno contrate unos abogados para hacer un proceso de diligencia sobre el folio de matrícula, adicionalmente tiene que contratar otro tipo de investigadores para que le digan si las personas que aparecen en el folio, en los 20 años del folio, han tenido algún problema con lavados de activos o con extinción de dominio. Entonces, ese tema es un tema donde pues, se pueden generar muchos honorarios, pero también muchos dolores de cabeza, sobre todo para las firmas de abogados que tienen mucha reputación en el mercado. Y por si fuera poco, la línea divisoria entre derecho público y derecho privado deja de existir en materia de transacciones, de fusiones y adquisiciones, porque hay muchos temas que son derecho público y derecho privado. Obviamente la base de todo es el contrato, pero el contrato tiene ciertas limitaciones establecidas por leyes imperativas, y entonces ahí uno no puede decir, es que yo soy experto en derecho privado, yo no voy a mirar los temas de derecho público, o viceversa, es que yo soy un experto en derecho administrativo, a mí no, eso de obligaciones, eso no es conmigo, porque uno tiene que ser un abogado integral, sobre todo si quiere que le vaya bien en este mundo de las fusiones y adquisiciones. Y por si fuera poco, además de saber todo eso, tiene que saber, sería preferible saber inglés, pero no inglés conversacional, llamémoslo así, sino utilizar palabras técnicas, como los abogados de los Andes, descrestar. Debo decir que tengo 2 hijos acá en los Andes, entonces no me estoy autoburlando de mí mismo, pero hay que usar mucho Spanglish para que la gente lo vea a uno como que es un buen gomelo y que sabe el tema, entonces tiene que hablar de due diligence y tiene que hablar de M&A y tiene que hablar de reps and warranties y tiene que hablar de antitrust filing y tiene que hablar de closing conditions. Aquí en este libro todo está en español, pero en el mundo de las firmas uno utiliza mucho Spanglish y traiciona y maltrata mucho el castellano, porque es parte digamos, de la práctica, además que tienen que hacer conferencias telefónicas en inglés y enseñarle a los abogados de Nueva York cómo funciona Colombia, y a veces le ponen a uno, doctor Michelsen y yo ya estamos viejitos,
pero a veces le ponen a uno un abogado recién salido, que es su primera transacción, porque no es tan grande, entonces lo ponen a manejar la transacción, entonces uno tiene que educar también al abogado internacional que no tiene ni idea dónde queda Colombia, no sabe si es al lado de Panamá, si es cerca de Costa Rica. Entonces tiene uno como que educar también a los abogados extranjeros que están aprendiendo con uno. Fuera de todo eso, hay que saber trabajar en equipo. Entonces, el abogado de M&A tiene que ser un Superman, tiene que tener todas esas cualidades, saber trabajar en equipo, y por si fuera poco, no hay que despreciar las normas procesales, ni mucho menos dejar para última hora las cláusulas. Hay cláusulas que llegan el día del cierre y le meten en una cláusula. Generalmente es la cláusula de resolución de disputas o ley aplicable, que es una cláusula fundamental para los que se dedican al litigio, y entonces cuando uno es transaccional y llega a los abogados litigantes, le dicen, pero ¿quién fue el bruto que pactó esta cláusula? Entonces uno tiene que decirles, mire, el cliente no le importaba esa cláusula, no había tiempo, estamos en la mitad del cierre, nadie revisó la cláusula, y si nos hubiéramos puesto a revisar esa cláusula, de pronto nunca hubiera cerrado la transacción. Pero uno tiene que tener también, digamos, no dejarse meter los goles de última hora, que generalmente 5 años más tarde van a decir, eso fue Mikkelsen, que no tuvo el tiempo de revisar la cláusula de arbitraje, que es una cláusula patológica, o que pactó ley de Nueva York en un tema donde todas las representaciones y garantías están dirigidas al derecho colombiano. Entonces, o pactó por allá ley del Perú o ley suiza de obligaciones sin tener en cuenta cuál era el foro, porque a veces el foro es uno y la ley aplicable es otro. Entonces, esas cláusulas importantes que generalmente aparecen en los misceláneos, que uno dice eso es cláusulas estándar, hay que tenerles mucho cuidado, hay que revisarlas con mucha calma y hay que tener cuidado con el tema. Y por si fuera poco, último tema, antes de entrar a las preguntas y respuestas, hay que ser muy pragmático, pero también tener un poco de teoría, para a veces echarse una teoría sobre una doctrina o unos principios jurídicos importantes, pero al final del día lo que importa es el pragmatismo, qué es lo que quiere el cliente, cómo proteger al cliente mejor con las cláusulas, y eso requiere, digamos, un balance entre ser uno académico y ser uno pragmático, que realmente es lo que el cliente está buscando. Como ustedes verán de mi descripción, no quiero, digamos, desalentarlos de las cualidades que debe tener un abogado de fusiones y adquisiciones, pero en el fondo hay que ser una persona humilde, un abogado integral, una persona que esté pendiente de qué está pasando en el mundo, muy consciente del entorno, y ese tema del entorno, ahorita lo podemos discutir en las preguntas, pero hoy en día, por ejemplo, si le llega a un cliente que quiere invertir en una EPS, pues uno tendría que decirle al cliente, mire, muy bueno, ya hizo el negocio, usted tiene su MOU, esa es la otra palabra que se me olvida, el memorando de entendimiento, ya tiene el memorando de entendimiento, tiene el precio, tiene el cronograma de la transacción lista, los banqueros de inversión listos a ganarse su comisión de éxito, y uno tiene que decirle al cliente, oiga, en este momento en Colombia yo creo que no sería prudente entrar en este sector porque hay mucha incertidumbre, y yo creo que lo mejor es esperar un poco a junio de este año que se apruebe la reforma a la salud. Estoy poniendo un ejemplo, y a veces uno como abogado, si es muy junior, le da miedo decirle eso al cliente, pero cuando uno tiene cierto seniority,
tiene que tener la capacidad de asesorar de manera estratégica al cliente y decirle, oiga, yo creo que es mejor esperar un poco porque en este momento no es apropiado entrar a un país como Colombia, así el dólar esté a 4.500 o a 5.000 y sea barata la transacción. Creo que es mejor esperar un poco a que las aguas bajen y haya más certeza jurídica sobre el sector donde usted quiere hacer la adquisición. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Realmente sí hay que ser un Superman. No hay camino fácil, o sea, la única forma de llegar es moliendo. El doctor Sergio ya se le ha caído un poco el pelo, yo tengo más pelo por razones de herencia, pero eso no quiere decir que uno deba trabajar, digamos, la única forma de salir adelante es trabajando. Yo no conozco forma de salir adelante sin trabajar. No sé si algunos de ustedes han leído el libro de Gladwell sobre las 10.000 horas, que dice que si uno quiere ser bueno en cualquier cosa, por lo menos debe haber trabajado 10.000 horas antes en el tema que quiera sobresalir. El libro se llama Outliers, en español no sé cómo se dice, fuera de serie, en español se llama Fuera de serie, y uno de los capítulos de ese libro incluso analiza el éxito de varias firmas de abogados. Ahí está Skadden Arps, está creo que Wachtel, de firmas cómo surgieron, digamos, a partir de ciertos personajes de nacionalidad judía, cómo llegaron a Nueva York, cómo establecieron las firmas, pero la conclusión que él saca uno de ese libro es que si uno quiere sobresalir en lo que haga en la vida, necesita por lo menos 10.000 horas antes de sobresalir de trabajo duro. No existe otra fórmula. Si alguno de ustedes tiene la fórmula, yo sí me gustaría mucho que me la diera, porque no existe en la vida una fórmula distinta al trabajo duro para poder llegar y sobresalir, para llegar lejos en la vida. Muchas gracias. Agradezco las preguntas porque las preguntas permiten como enfocarme más en algún tipo de cualidad específica que ustedes crean que se requiere. Sí. Bueno, pues a mí Sergio me ha dado muchos tips para negociar, pero quiero saber cuáles son esos tips que tú consideras que son esenciales como en el tema de la negociación. Que tú digas como, con esto uno o sea, va a ganar todas las negociaciones. Respuesta simple, yo diría que escuchar a la otra parte. Antes de cualquier cosa, antes de lanzarse uno con cualquier cosa, escuchar pues a las partes para ver realmente cuál es el problema que quieren resolver. Porque a veces uno se engancha en la negociación de una cláusula que puede que no esté resolviendo ningún problema de ninguna de las partes. Y ahí es donde los abogados se exceden en su actuación. O sea, yo he visto transacciones donde los abogados se pelean por una cláusula que ni el comprador ni el vendedor les interesa. Y yo diría escuchar es lo más importante, porque una vez uno escucha, entiende qué es lo que quiere solucionar. Y antes de uno proponer, por ejemplo, si está negociando los de precio, no lo negocian mucho los abogados negociamos más temas de responsabilidad, por ejemplo, no sé si aquí todos hay otros términos que también se usan los modelos, incluido yo, CAP, threshold, mini basket, deductible, hay una cantidad de términos, aquí están en español, están muy bien descritos, pero todas esas negociaciones obedecen más a, digamos, a uno escuchar y otro, dos, yo diría que investigar mucho sobre la realidad, sobre los hechos concretos de la compañía, digamos, sobre realmente cuáles son los puntos buenos y los puntos malos
del target, porque eso le permite a uno saber dónde, pues, dónde apretar y dónde ceder, digamos. Hay otro tema ahí importante que es generalmente en las transacciones hay lo que se llama, sigo hablando en inglés, me perdonan, el list of issues. No sé si están, entonces la gente hace un list of issues y el list of issues obviamente son de negocio, a veces le meten unos temas jurídicos, pero en el list of issues uno tiene que saber qué puede ceder y qué no puede ceder. O sea, cuáles son los temas donde realmente cede y los temas donde no puede ceder. Pero eso requiere conocimiento del cliente. Entonces, donde puede ceder, pues lo negocia lo que puede ceder contra lo que uno necesita obtener. Entonces, lo más importante es tener claridad sobre qué no me importa a mí ceder y en dónde no puedo ceder. Y eso lo da la priorización que uno haga de un list of issues, porque si uno quiere ganar todo, nunca hay transacción. ¿Sí? Yo conozco abogados muy respetados que quieren ganar los 10, supongamos un list of issues de 10 temas y quieren ganarlos todos, los pueden ganar, pero la transacción se demora 3 meses. ¿Sí? Y la idea no es ganar uno todos los puntos, sino ganar los que uno necesita y ceder en los que necesita menos. Y ese es el arte de la negociación, saber dónde se puede ceder, saber dónde no se debe, ¿no? Que es lo mismo digamos, en la corte, en el trabajo que uno hace, hay sentencias donde hay múltiples temas, hay unos temas que a uno no le interesan tanto, hay otros temas que sí le interesan en demasía. Entonces uno lo que tiene que aprender para negociar es saber en qué temas puedo tener cintura y en cuáles temas realmente no puedo tener cintura porque son demasiado importantes para la persona. Eso sería mi respuesta corta a esa pregunta tan difícil. Digamos, dentro de los tips que nos diste, hablabas mucho sobre esa multidisciplinaridad dentro del derecho, de saber muchas de las diferentes áreas del derecho, pero mi pregunta va, saliendo del derecho, ¿cuáles son esas áreas que consideras fundamentales aprender? Por ejemplo, no sé, finanzas o economía. ¿Cuáles son esas áreas que hoy en día no podría, que un abogado de money necesita saber para poder ser exitoso dentro del mundo transaccional? Si fuera una sola, yo diría que contabilidad. Yo tuve el privilegio, de pronto Sergio también lo tuvo, de estudiar aquí en los Andes contabilidad con una profesora que era extraordinaria, que se llamaba, ya se murió, se llamaba Gladys Rojas. Eso se tomó con él, no conocía como la bueno. Y ella, cariñosamente, ella era una profesora extraordinaria de contabilidad. Y yo me formé en cuentas T. Puede que ustedes no sepan qué es eso, pero si hay algo importante es contabilidad y después finanzas. Pero primero, contabilidad es una materia fundamental, sobre todo para un abogado que trabaje en fusiones y adquisiciones, porque es fundamental. Finanzas también, pero para las finanzas ahí traen a los genios del Excel y los banqueros de inversión tienen unos modelos ahí espectaculares, y que la tasa interna de retorno y no sé qué, y el EBITDA. Eso, digamos, eso lo hace un técnico, un analista del banco de inversión. Pero cuando uno está negociando cierto tipo de cláusulas, por ejemplo, el ajuste de precios, si alguno de ustedes logra dominar la técnica del ajuste de precio, los felicito porque es un tema muy complejo. Hay varias técnicas, pero lo que ayuda mucho es la contabilidad. La contabilidad yo diría que, no sé si contabilidad sigue siendo un tema obligatorio o igual que obligaciones ya no lo tienen que ver. Y yo diría que contabilidad es, en mi experiencia, es fundamental. Entender cómo funciona la contabilidad
es fundamental. Alejandro, yo tengo una pregunta para ti. Acá en el conversatorio hemos hablado, pues, o nos has contado de las cualidades frente a la transacción y la contraparte, pero creo que una parte fundamental de entender y de tener un buen manejo de cara a la transacción es el cliente. ¿Cuáles crees que serían esas cualidades, tanto pues como esas habilidades blandas y esas habilidades pues más del derecho puro y duro que uno deba manejar bien para manejar el cliente que a veces pues hemos tenido, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en transacciones, clientes fáciles, también como clientes complejos, que a veces son los que traban ciertas cosas? En mi experiencia, no, nunca he tenido un cliente sencillo. De pronto el doctor Riquelsen sí, pero realmente el derecho es fácil frente a manejar un cliente. Yo cojo un libro y leo, sea tributario, derecho a la competencia, laboral, lo que sea, y uno pues puede maciarse el código y aprende después de múltiples horas de trabajo y aprende uno, pero manejar los clientes es lo más difícil. ¿Cuál es lo más importante? Yo creo que saber escuchar qué es lo que quiere el cliente. Obviamente saber cobrar, es difícil saber cobrar, yo nunca aprendí a cobrar, si hubiera aprendido a cobrar no estaría aquí sentado, estaría en otro lado descansando, pero y obviamente la relación con el cliente es nunca escondérsele. Yo conocí muchas veces muchos abogados que se escondían de los clientes. Uno decirle, mire, estoy ocupado, pero ya le devuelvo la llamada en 2 horas. Siempre ponerle la cara al cliente, así sea para que lo regañen a uno. Los clientes siempre son difíciles, son complejos. Cuando uno cree que el cliente está satisfecho, se cierra la transacción, están en el closing dinner, es otra palabra que se me ha olvidado. El closing dinner, no sé cuántos de ustedes han ido a un closing dinner fuera de Sergio. El closing dinner es espectacular porque va uno, entonces lo invitan a algún lado, le dan un tombstone, todavía asignan los tombstones o no, ya no. En las transacciones, yo tengo una colección de, como de, ¿cómo se dice tombstone en español? Son unos muñequitos que son como la imagen de la transacción, está el precio que se pagó, y por ejemplo, en una transacción que trabajamos Mikkelsen y yo de contrapartes, nos dieron un tombstone donde había 2 botellas de cerveza, una transacción de cerveza, una de uno y otra de otro, de 2 colores distintos, es muy lindo, todavía lo conservo, pero entonces llega uno al closing dinner, pero el día del closing dinner uno no tiene lista la factura, porque pues se cierra y uno no tiene lista la factura porque está cansado, no ha dormido en 3 días, y entonces cuando llega la factura ya el cliente ya lo dio, lo quiso el día de la cena de cierre, pero cuando llega la factura ya lo odian a uno. Los clientes, por más ricos que sean, a nadie le gusta recibir una factura, además con IVA, los servicios prestados en el exterior, cobrando uno IVA, eso nunca lo va a entender un cliente internacional, que por qué le cobra uno 19% extra, pero obviamente la gente que factura IVA tiene que cobrar el IVA. Entonces, hay múltiples momentos en los cuales los clientes se molestan, entonces yo diría mucha comunicación, oírlo mucho, acariciarlo mucho, quererlo mucho y mucha paciencia, porque la paciencia hace que uno pueda tranquilizarse cada vez que el cliente le pide algo. Entonces, hay clientes que negocia uno todo el día y le dicen por la noche necesito el borrador con los cambios esta noche a las 12 de la noche y uno lo único que quiere es irse a dormir. Y bueno, importante saber quién es el cliente. Es muy importante saber quién es el cliente porque a veces tiene uno, en mi época, yo creo que esto debe haber cambiado, espero. Los banqueros de inversión
se vuelven los clientes. ¿Por qué? Porque quieren recibir su comisión rápidamente, mientras que el cliente no sabe muchas de las cosas que pasan entre el abogado y el banquero de inversión. Generalmente hay conflictos de intereses entre el abogado y el banquero de inversión porque el abogado quiere proteger al cliente último y el banquero lo único que quiere es su comisión y quiere cerrar rápido. Y ahí es importante tener una buena comunicación con el cliente para decirle, mire, me estoy demorando porque estoy revisando este tema, porque no podemos ir a la velocidad que quiere el banquero de inversión. El banquero de inversión está pensando en su bono de fin de año y en cerrar la transacción antes de que cierre el año, mientras que el abogado tiene otro tipo de intereses que es mayor protección al cliente. No sé si Sergio tiene más tips sobre eso. Es que Alejandro destacó una característica con la que yo coincido, que es clave, que es esa de ser humilde. Entonces les voy a contar 3 cosas que yo aprendí de Alejandro también y por eso estoy aquí, porque realmente uno con Alejandro siempre aprende, lo digo con toda franqueza y de todo corazón. Una de las características que también debe tener un buen abogado de M&A es ser un administrador de proyectos, si lo que llaman un project manager. ¿Y eso es por qué? Porque cuando uno tiene una transacción compleja, como muchas de las que le tocaron a Alejandro, le toca manejar al cliente, que eso en sí ya es un desafío pues mucho más grande que los que uno ve en esas cosas que pasan a las 7, 8 de la noche en televisión. En segundo lugar, porque le toca manejar también los banqueros de inversión, los contadores y los otros asesores. Cuando el cliente es una familia, le toca toda la complejidad de manejar la familia y le toca, como decía Alejandro, pues arrancar desde el MOU hasta terminar pues en el closing, ¿sí? Y eso lo que implica es tener una gran habilidad para poder manejar proyectos, ¿sí? Y Alejandro eso la verdad lo hace de manera impecable. A mí me llamó mucho la atención cómo, digamos, en las transacciones uno decía, no, voy a decirle a Alejandro esto que esto no se le ha ocurrido, y no solamente le había ocurrido, sino que ya traía la solución. Y eso me lleva a otra característica de Alejandro que también admiro, siempre admiro mucho, y es que, y perdón que no sé la palabra en español, es que él es very thorough. O sea, él va hasta el fondo. Recuerdo nuevamente una transacción muy compleja donde había un tema tributario que era absolutamente crítico, y yo le dije a Alejandro, con mi cliente hemos estado revisando este tema y nos preocupa en particular este detalle. Y él dijo, sí, tranquilo, que a nosotros también nos preocupa, y para tranquilidad suya, aquí le tengo no una, sino 2 opiniones de abogados americanos, concretamente de Delaware, y también le tengo 2 opiniones de 2 abogados colombianos. O sea, fíjense esa combinación entre ser muy thorough, muy a fondo, y la humildad al decir, yo para esto no creo que baste mi opinión, yo tengo que buscar a unos expertos en este punto en particular en Estados Unidos y en Colombia. Eso también me parece que es algo admirable. Y por último, como estas transacciones son bien estresantes, hay otra característica que le conozco a Alejandro y que le admiro, inclusive desde antes de que fuera abogado, y es el buen sentido del humor. Y es el buen sentido del humor porque esa es una forma muy inteligente de manejar el estrés, ¿sí? Hay transacciones en donde, como dice Alejandro, los abogados o los banqueros o los propios clientes están a punto de irse a puños, literalmente, y cuando uno aparece con un buen sentido del humor, con un humor fino como el que tiene Alejandro, eso le baja la tensión al ambiente, lo distensiona y la transacción puede seguir adelante. Entonces creo que, como Alejandro decía, hay una gran combinación de destrezas claramente jurídicas, ¿sí? Conocer muy bien el derecho de sociedades, conocer muy bien obviamente las obligaciones de los contratos, conocer los aspectos del litigio, pero hay otra serie de características blandas, ¿sí? O no asociadas específicamente con el ejercicio del derecho, como sean el de administrar un proyecto, el de no entender que uno muchas veces está con el sombrero casi que de un ingeniero, armando un cronograma y casi que diciendo el cierre tiene que ocurrir por razones tributarias
antes del 30 de diciembre de este año y echa para atrás a ver cómo acorta los tiempos y cómo los manejan. Y como les decía, cómo tiene que tener esa capacidad de ir más allá del llamado del deber, que es algo que Alejandro tiene muy claro. Entonces quería sencillamente contarles esas características que le he aprendido a Alejandro, porque dentro de su sencillez, su humildad, las pasó por alto y creo que eso lo han hecho el excelente abogado que es. Muchísimas gracias. Alejandro, mi pregunta es también como encaminada en esa línea, más bien hablando de los clientes. Y es que además de oír que el abogado es un Superman, he oído que también es como un genio porque le cumple la lista de los deseos al cliente. Pero mi pregunta es, ¿en qué medida sí debería cumplirle todos los deseos al cliente, teniendo en cuenta que pues el cliente no va a entender todas las implicaciones jurídicas ni financieras de lo que quiere? E incluso si a veces esos deseos pueden ser, no sé, desde la mala fe. Sí, pues primero, gracias Sergio, anoté algunas cosas que se me han olvidado para ir perfeccionando mi charla en otro semillero, en otra universidad, que no creo que exista un semillero de M&A en otra universidad, pero yo creería que ese tema de manejo de las expectativas del cliente es muy importante. Y en eso tiene uno que ser muy serio y saber hasta dónde llega uno en su ética profesional, ¿no? Porque generalmente los clientes tienen los banqueros de inversión, los contadores, pero cuando uno está, digamos, en una transacción donde hay abogados por todos lados, por lo menos 4 abogados, 2 internacionales y 2 locales, la reputación de uno está en juego también. Y a pesar, uno pues trata de, digamos, de acceder o de tratar de conseguir todo lo que quiere el cliente dentro, digamos, de unos estándares legales y éticos que tiene uno como abogado. Entonces hay momentos en los cuales uno le puede decir al cliente, mire, yo allá no me voy a meter. Y los clientes, lo interesante es que los clientes lo saben, digamos, cuando uno tiene una reputación, y eso es muy importante en la vida, tener claro hasta dónde va a llegar uno, hasta dónde puede llegar uno como abogado. O sea, ¿qué está dispuesto uno a hacer como abogado? Que el cliente no lo va a buscar a uno ni le va a pedir eso, que lo haga como abogado. Entonces, yo he estado en transacciones, recuerdo, en las cuales lo contrataban a uno como de pantalla para la transacción y por detrás están haciendo con otros abogados una cosa diferente. Si uno se enteraba, pues renunciaba inmediatamente al poder, pero la gente sabe, y por lo general cuando van a una firma de abogados reputada, la gente sabe hasta dónde llega. No le van a pedir a uno que haga algo que vaya contra su propia ética, incluso si es legal. Hay abogados que no están dispuestos a hacer determinado tipo de cosas, por ejemplo, actuar de mala fe. Hay una línea difícil entre el silencio y la mala fe, que es, yo diría que eso es aceptable, pero ya cuando uno le piden actuar, ser activo en un tema de mala fe, yo diría que eso depende de los abogados. En estas transacciones, digamos, hay muchos dilemas éticos que uno tiene que saber aprender a manejar y también tiene que educar al cliente, decirle al cliente, miren, eso no se puede hacer, de pronto hagamos esto que usted quiere hacer, lo podemos hacer, pero llega por esta vía, dando la vuelta por la legalidad, pero de esta manera sería legal. Y uno tiene que tener la capacidad y la independencia de decirle al cliente, mire, eso que usted quiere hacer, primero no lo hago yo, pero segundo, tiene estas y estas implicaciones y por eso, digamos, es muy importante que el cliente lo respete a uno, lo entienda
y cuando uno educa al cliente, el cliente nunca le va a pedir que haga barbaridades porque sabe que hay unos principios éticos que uno no va a traspasar. Y por eso generalmente lo que hacen es contratar a otros abogados, ¿no? Y uno, pues sí, bueno, cada cliente tiene su decisión de contratar al abogado que quiera, pero si quiere hacer las cosas, llamémoslo así, by the book, va a contratar un abogado que tiene unos principios éticos, no solo personales, sino de la firma y de la sociedad o la comunidad jurídica en la cual se mueve. Gracias. Sí, pues estas transacciones involucran muchos actores que de pronto no son parte de la transacción, es decir, no son contrapartes, no tienen que ser tampoco vinculados y pues tal vez no tenga el mismo impacto que una decisión de la corte, pero muchas veces sí tocan a muchos terceros interesados o pues para seguir con los anglismos a los stakeholders. Entonces, ¿hasta qué punto tiene uno una responsabilidad con esos terceros o cómo los aborda? Gracias, doctor Negrete. Ese tema es fundamental, por ejemplo, en temas laborales. El tema laboral es, yo diría que los trabajadores son el stakeholder más importante que hay, pues están los consumidores, están los trabajadores, están los reguladores, pero digamos, tome el caso para poner un ejemplo de los trabajadores de una empresa. Yo creería que hoy en día nadie se pone en una transacción a ver cómo le reduce los beneficios laborales a los trabajadores de una empresa. Creo que a pesar de que la transacción sea entre compradores y vendedores, todas las partes son conscientes de la importancia que tiene el tema laboral en cualquier sociedad. Entonces, ambas partes van a cuidar que los empleados estén debidamente protegidos. Inclusive pues, a través de contratos para los gerentes, Golden Parachute, ¿cómo se dice Golden Parachutes paracaídas de oro, que son contratos en los cuales se le dice a los gerentes, vamos a cerrar esta transacción y le garantizamos que durante los 2 años siguientes a la transacción, después del cierre, no lo vamos a votar y si lo votamos le damos un Golden Parachute, o sea, una plata, un bono especial. O lo que se llama también los bonos de la transacción y es a cierto personal de la compañía se le da un bono si la transacción cierra. Eso es muy común y realmente lo que quieren ambas partes es el negocio en marcha y no quieren, digamos, tener problemas con terceros, incluido el gobierno. No quiere que salga la fiscalía a investigarlo a uno a ver si qué es lo que pasó porque no aprobamos una integración entre 2 aerolíneas. Lo último que uno quiere es que le pase eso porque digamos, los distintos intereses deben confluir y uno debe tratar de tener las mejores relaciones con todos los stakeholders, incluyendo el gobierno. Y no quiere que la Superintendencia de Industria y Comercio el día de mañana le diga, no, es que usted se integró antes de lo que era, cuando en realidad no hubo una integración. Hay unos temas muy delicados en los cuales uno como abogado generalmente lo que asesora es hay que ser un poquito conservadores, a pesar digamos, de que se podría hacer de una manera más ágil, más célere la transacción, es mejor esperar a obtener todos los permisos gubernamentales. Obviamente el cliente le dice, ¿sabe qué? Usted es muy inteligente, pero no voy a hacer lo que usted me dice. Entonces uno ya salva su responsabilidad, porque por lo menos le dice al cliente cuáles son las implicaciones de lo que iba a hacer. Y a veces en los negocios, los abogados somos unos estorbos ahí porque decimos la verdad. Cuando uno dice la verdad al cliente, el cliente generalmente le dice a uno que no va a seguir su consejo, pero por lo menos, digamos, el rol fiduciario que él tiene como abogado es tratar de mirar todas las, digamos, los consumidores,
el gobierno, los trabajadores, los reguladores, en general ver cómo los accionistas minoritarios también, una transacción donde uno maltrate a los accionistas minoritarios, eso no sale bien en el largo plazo. En el largo plazo va a tener una cantidad de problemas derivados del maltrato a accionistas minoritarios en la transacción. Y ningún mayoritario va a querer entrar en una transacción donde va a tener pelea permanente con el minoritario. Bueno, hay excepciones recientes, pero en general nadie entra a una compañía en pelea ni con el mayoritario ni con el minoritario. Por sentido común, es un tema de supervivencia y sentido común, y también tener en cuenta que todos los stakeholders tienen que alinearse al final del día en pro de la transacción. Si alguien se desalinea, eso hay que manejarlo antes del cierre en la medida de lo posible, cuando se pueda. Se me ha olvidado un tema, y es que además de todo hay que saber de mercado de valores, ¿no? Tengo mercado de valores, sobre todo para las empresas listadas en bolsa, es un tema fundamental y súper técnico, súper detallado. Ese tema sí que es técnico y hay que manejarlo también. Hay que ser un experto, uno puede contratar, como decía Sergio, uno debe tener la capacidad de decir, mire, yo sé eso, pero no soy un experto, contratemos a este experto para ese tema, o en temas de litigio. Uno puede tener sus mejores litigantes en su oficina, pero dice, no, contratemos a Ramiro de Jarano para protegernos, para tener un buen litigante, o contratemos a Néstor Humberto del otro lado para tener otro buen litigante. Así uno sepa que uno puede manejar eso, pero en eso, como señalaba Sergio, hay que ser humildes, a pesar de que uno no se las lleve no se lleve todos los honorarios de la transacción, nunca se los va a llevar. Entonces, es mejor ser conservador que querer sino ganar todas en una transacción. A mí me surge una duda en el marco de lo que dijo el doctor Mikkelsen sobre esa idea de ser project manager a la hora de manejar la transacción, y es cuál es el rol del abogado transaccional en su planeación o en la ejecución en el momento después del cierre, en esa integración entre esas dos sociedades, que pues es el momento en el que más, o es el momento en el que más fracasan las transacciones. Entonces, ¿cuál debería ser esa responsabilidad o ese rol que juega el abogado transaccional para evitar esa situación? Es una excelente pregunta. Sergio me corregirá, pero afortunadamente los abogados salen hay el cierre y los abogados salen de la transacción, los del lado vendedor. Los del lado comprador sufren porque cuando entra uno en la operación real y empiezan a salir los esqueletos del closet, o sea, empiezan a salir las contingencias, uno dice, uy, yo hice el due diligence de esta compañía y no nos fijamos en este problema. Siempre sale un esqueleto, ¿sí?, que tenían escondido ahí. Yo no conozco el due diligence que resista un esqueleto en un closet. Entonces empiezan a salir y resulta que uno del lado comprador es el abogado del dueño, del nuevo dueño. Y entonces empiezan a sufrir, a decir, no, empiezan a decirle, pero usted por qué no me dijo esto, mire lo que encontré. Y generalmente uno lo sacan de la transacción. Cuando uno le va bien, sigue con el cliente, pero ya se vuelve un cliente operativo que no está dispuesto a pagar unos honorarios tan altos como los de la transacción. Le sale más barato contratar abogados internos que le manejen la operación, porque digamos en estas transacciones son transacciones, digamos, de alto impacto, fracasan muchas veces. Por ahí alguna vez le oí a Felipe Quintero en el seminario que hicieron de Manel diciendo que la mayor parte de las transacciones, el no sé cuántos por ciento fracasan. Yo creo que deben fracasar, pero lo que pasa es que las transacciones para cierto tipo de personas, incluido el suscrito, generan una adrenalina muy interesante, sobre todo el momento de la transacción, el cierre. Entonces uno dice,
cerré la transacción, muy bueno, y después empiezan los problemas de integración, son los problemas reales difíciles de manejar, donde los abogados no tienen un rol tan importante, hay un rol más de temas. Los equipos de integración siempre fallan porque los que hacen las transacciones son los comerciales, son los de business development, los de comerciales, esos son los que ganan más en las compañías, hacen la transacción y después le pasan los activos al operativo y le dicen, bueno, maneje el activo. Y generalmente son personas diferentes los que hacen las operaciones de las personas que realmente manejan el día a día de la operación. El que hace la operación no le importa pagar los horarios más altos, el que está en la operación diaria mira a ver cómo reduce sus costos operativos, incluidos los honorarios de abogado. Entonces hay, digamos, hay como un ajuste que se produce también en la asesoría legal en las compañías. Bueno, Alejandro, yo también tengo una pregunta. Digamos que escuché mucho que una de las claves para un buen abogado de M&A es tener esas habilidades de investigación. Sin embargo, yo, aunque sé que cada transacción es única y diferente, yo creo que con el paso de los años tal vez un esquema se puede volver un poco repetitivo. Entonces, ¿cómo hacer para que el abogado que se dedica a esto durante muchos años no pierda como esa atención al detalle en cada transacción y como esas ganas de seguir investigando y mirar al pie de la letra cada cláusula, cada punto de la negociación? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que uno con el tiempo aprende, me excusan el Spanglish, aprende a spot the issues, ¿cómo se dice? A identificar los riesgos, o digamos los problemas de una transacción. Entonces uno empieza a mirar y dice, aquí hay un problema tributario, tema laboral allí, necesitamos hacer una solicitud ante la SIC, esto requiere tal cosa. Uno aprende a identificar los problemas de la transacción desde el comienzo. Eso es muy importante, se me ha olvidado ese tema de, digamos, de spot the issues. No sé, el doctor Mikkelsen, a mí nunca me ha parecido repetitiva una operación de M&A. Cada operación es diferente. Digamos, el ciclo es el mismo, ¿no? Que entonces el menú, la estructuración, el due diligence, los permisos, el cierre, y después el litigio, también aparece el litigio por ahí. En este libro están descritos los ciclos para que estudien, pero el ciclo es el mismo, pero los problemas son distintos, los clientes son distintos, las industrias son distintas, los problemas son similares pero a la vez distintos. A veces le toca a uno abogados distintos, entonces le toca a uno un socio de una firma que tiene un ego muy grande, o le toca un socio normal. Entonces, yo afortunadamente nunca tuve, un poco parecido a la corte, nunca se aburre uno, a pesar, digamos, de que cómo se hace una sentencia es idéntico, cuál es el problema jurídico, cuál es el análisis, cuál es la norma aplicable, la estructura es la misma, pero como cada tema es distinto, uno, pues a mí por lo menos me gusta aprender de cada tema. Entonces pasa uno de la industria, agroindustria, pasa a cerveza, después pasa a sector aéreo, después pasa a hidroeléctricas. Entonces aprende uno mucho de las empresas. No hay momentos para aburrirse, la verdad, porque cambian muchas cosas. Empezando por el target, cada compañía es distinta, así sea en el mismo sector. Y los jugadores son diferentes. De pronto le toca a uno el mismo banquero de inversión que no hace sino acelerarlo a uno, pues, pero son temas diferentes. El modelo es otro, la tasa de retorno es otra. Entonces, yo afortunadamente nunca tuve tiempo de aburrir. No se aburre uno, a pesar de que todo es idéntico, no se aburre uno por la diversidad
diversidad de intereses, de temas, de problemas jurídicos, de industrias distintas, incluso entornos diferentes, que a veces la transacción es muy local, a veces es internacional, jurisdicciones diferentes, Colombia y Panamá, Colombia y Perú, Colombia y Estados Unidos, o sea, no hay tiempo de aburrirse, no sé si el doctor Mikkelsen haya tenido tiempo de aburrirse, pero a pesar de, digamos, de que el formato es el mismo, no tiene uno tiempo de aburrirse, porque está permanentemente cambiando como de adrenalina, digamos. Eso es un ciclo muy interesante. Los ciclos de M&A son, empieza uno despacio, el cierre ya es el culmen y después vuelve y baja, salvo que haya litigio, entonces ahí le toca a uno traer a los vigilantes para el litigio, pero generalmente para una boda transaccional el punto culmen es el cierre. Bueno, el cierre es el momento en el cual uno descarga toda la adrenalina y dice, bueno, ya salí de esto, ahora viene el siguiente negocio, y uno va cambiando permanentemente, se va renovando permanentemente, porque va aprendiendo de temas diferentes. Y además se los olvidan los temas anteriores. Parte de lo que es entretenido en este tipo de transacciones es que los roles van evolucionando también. Digamos, cuando nosotros éramos chiquitos, pues por empezar que no existía el email, entonces a uno le tocaba terminar de redactar el contrato y literalmente a las 2:30 de la mañana irse a la máquina del fax, enviar el contrato. Y yo tengo una anécdota buenísima, y es que una vez estaba en una transacción y empecé a mandar un contrato a las 3 de la mañana. A las 3:30 me llaman de la firma de Nueva York y me dicen, señor, es que estamos tratando de mandarle un fax y no entra. Y yo pues de manera muy natural le dije, pues claro, es que el fax está ocupado. Dice, pues el que usted está usando sí, pero me imagino que tienen 20 y los otros 19, ¿qué pasa? Dije, no, es que tenemos uno, ¿sí? Entonces eso uno llegaba y mandaba y ahí mismo le empezaba a entrar el contrato al otro lado. Y uno se pasaba horas de horas en eso, haciendo el markup, todo esto. Afortunadamente, Alejandro decía que otra de las características importantes es la de saber trabajar en equipo. Y yo por lo menos he sido muy afortunado porque he tenido muy buen equipo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que uno, ya digamos, por lo menos en el estadio en que estoy yo, uno tiene el privilegio de centrarse en los temas críticos, ¿sí? Entonces uno ya no tiene que fijarse en las comas, en los puntos, en esto y lo otro, sino que uno tiene ya mucho más la relación, sobre todo, ahí sí de manejo del cliente. Ese tema que decía Alejandro que es tan complejo, uno a ese sí le tiene que dedicar mucho tiempo. El otro que decía Alejandro que es crítico, uno tiene que también spot the issues, como decía él, y en eso ayuda mucho también la experiencia, porque a uno le hablan, por ejemplo, típicamente de un tema, por ejemplo, agroindustrial, y uno dice, hay que mirar, como decía Alejandro, el tema de tierras ahí es absolutamente crítico, ¿sí? A uno le hablan de un call center, el tema laboral es crítico. A uno le hablan de una empresa, concesiones, el tema de compliance es crítico, ¿sí? Y uno va identificando esos temas y uno va guiando al cliente. Entonces, uno pues sí tiene que leerse el contrato de compra-venta o el contrato de fusión, o tiene que leerse el joint venture y todo eso, pero uno va con una mirada distinta. Uno ya va mirando cuáles son esos temas críticos, cómo los va a manejar, y cambian los roles, porque en lugar de estar uno muy ocupado en la preparación del contrato, en que quede perfecto, en que mire los anexos, tal otro, uno se concentra realmente son en los temas que pueden tener un impacto y que pueden llevar a que la transacción no sea exitosa. Entonces, creo que otra de las razones por las que uno no se aburre es porque siempre va variando, ¿sí? Y siempre va variando, entre otras, porque temas que en un momento dado se habían resuelto de X manera, después de que el magistrado Linares pasó por la corte, nos iluminó, nos dio de esa manera y cambia, y uno tiene que estar también, como él decía, aprendiendo todo el tiempo. Entonces, eso hace que uno no se aburra. Y yo
también creo que cuando uno se empieza a aburrir por el tema rutinario, lo que tiene que hacer es lo que yo decía, y es buscarle otro ángulo que le guste a uno, ¿sí? Que le interese y que no necesariamente sea el mismo que viene haciendo, sino, reitero, el de trabajar otros frentes de la transacción, que muchas veces son muy importantes. Por ejemplo, frente a la pregunta de qué ocurre después del cierre y la integración y por qué fracasan, en expectations, esas son las cosas que uno aprende. Uno aprende y le dice al cliente de manera muy sutil, yo observo que las culturas son bien distintas. Tiene que ir preparando esto, vaya pensando si va a contratar a McKinsey o a quién, pero aquí tiene unas culturas distintas. O aquí esta es una compañía de la costa que se está integrando con una compañía de Bogotá. Ahí las prácticas comerciales son distintísimas. Usted va a tener que pensar en cambiar estos equipos y lo otro. Y esos temas, digamos, son muy divertidos y muy entretenidos. Y esos son los que hacen que uno no se aburra en las transacciones. Bueno, yo complementaría, Sergio, diciendo que, como decía, creo que era Oscar Wilde, la experiencia es la suma acumulada de los errores del pasado. Entonces uno va aprendiendo, cada vez que comete un error, porque todos somos humanos, del error de la transacción anterior uno va aprendiendo. Y ya uno cometió el error, entonces en la próxima transacción ya por lo menos sabe cómo manejarlo, o sabe qué puntos débiles tuvo en el pasado. Uno siempre tiene que ir aprendiendo de sus propios errores, porque eso es lo que lo hace, digamos, a uno con más experiencia. Nadie que no se haya equivocado pues puede decir, no, yo nunca me he equivocado. Pues hay gente que dice eso, pero uno como ser humano siempre se equivoca, y uno lo que debe hacer es aprender de sus errores pasados. Ese es un tema que yo había pensado que uno debería hacer, que es cuando uno cierra una transacción, hacer como una reflexión interna de qué salió bien y qué salió mal. No sé si por ejemplo, en Brigada Rutia eso es usual. Nosotros, cuando yo trabajaba en Gómez Pinzón, no lo hacíamos, pero uno debe hacer eso, como coger el balance de la transacción para el equipo de abogados. No solo es la cena de cierre y celebrar, sino un poco decir qué hice bien, qué hice mal, en todos los temas, cómo cobró, cómo manejar clientes, cómo estuvo el proyecto en términos de tiempos, dónde negociamos mal, dónde negociamos bien. Y eso siempre es bueno, pues, para uno. Conocer sus propios errores es lo mejor que uno puede hacer. Y eso es lo que aprende uno. Bueno, yo creo que para cerrar, como ChatGPT, ¿cuál sería el overall del conversatorio que hemos tenido y como esa enseñanza principal? Yo diría que el overall de ChatGPT sería que las destrezas técnicas son importantes, pero que es mucho más importante que las destrezas técnicas. Hay una serie de habilidades blandas que son fundamentales. Yo diría que es más importante la habilidad blanda que la habilidad, digamos, técnica, aunque si uno no tiene la habilidad técnica, tampoco puede que vaya muy bien en la habilidad blanda. Entonces, sus colegas no lo van a respetar. Entonces, lo que ahí tiene que mostrarse, digamos, muy afilado en los temas técnicos, pero ir más allá de los temas técnicos a las habilidades blandas, que son fundamentales, y ciertas otras disciplinas, por ejemplo, la contabilidad y un manejo integral del derecho, eso es fundamental. No sé si hoy en día uno puede decir en una firma de abogados, no, es que yo de administrativo no sé. Yo de administrativo no sé, porque a uno le toca, pues, en la vida saber de todo, no tiene que ser experto, tiene que saber los conceptos fundamentales de las distintas disciplinas del derecho. Bueno, ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden comprar el libro de Alejandro. Compren el libro, por favor. Sí. Mañana también tendremos un evento muy interesante del semillero.
Vamos a tener unos invitados internacionales, se van a poder conectar por Zoom y por los canales de YouTube del Semillero para que lo puedan ver en vivo. También pueden participar, seguirnos en nuestras redes, en LinkedIn, en Instagram. Estamos publicando constantemente cuáles son las actividades del Semillero para que nos acompañen. Estamos publicando constantemente nuestras entradas de blogs para que también puedan seguir nutriéndose de esta práctica de Manei. Gracias.